Una madre puede hacer lo que no te imagines. Y si hubiera hecho cualquier cosa, porque yo quiero saber dónde está mi hija, como quiera que esté, pero quiero saber dónde está ella. Y no me quiero morir hasta encontrarla. Estas son las palabras de Silvia Ortiz, madre de una adolescente que fue apartada de su familia hace más de 20 años. La mujer nunca ha dejado de buscarla y se mantiene firme en la exigencia de respuesta a las autoridades. En su lucha, creó un movimiento que encontró los restos de otras víctimas y dio alivio a sus seres queridos. Ella espera esclarecer el caso de su hija, así sea en el peor de los escenarios. Quédate hasta el final del video para que descubras la historia de uno de los casos de desaparición más notorios de México, en el que han surgido la presunta vinculación con el crimen organizado y señalamientos de corrupción e inacción institucional. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Silvia Sánchez Viesca Ortiz. Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz nació el 11 de septiembre de 1988 en Torreón, una de las ciudades más jóvenes de México, ubicada al noreste del país y reconocida como la segunda más poblada del estado de Coahuila. La niña, a quien desde pequeña llamaban cariñosamente Fanny, y como nos referiremos a ella en adelante, es la menor de 3 hijos del matrimonio conformado por Óscar Sánchez Viesca y Silvia Ortiz. Fanny se crió junto a sus hermanos mayores, Michelle y Christopher, en un típico hogar mexicano unido por la cultura, la religión y las tradiciones. Practicaba deportes, era estudiosa, responsable, amorosa, amable y sobre todo extremadamente tímida. Soñaba con ser pediatra y a medida que fue creciendo, se convirtió en la fan número 1 de la cantante Britney Spears. De hecho, cuando cumplió los 15 años, pidió cambiar la tradicional fiesta de quinceañera por los boletos para ir al concierto que ofrecería su cantante favorita en la Ciudad de México unos meses antes. A Fanny le daba vergüenza bailar el vals en medio de familiares y amigos y prefería obviar la típica presentación oficial de las adolescentes a la sociedad. Sin embargo, su madre, quien cumplía años 2 días después que ella, la sorprendió con un festejo que organizaron en secreto, pues le hicieron creer que era para festejar a Silvia. Ese día, cuando sonaba el vals y sus hermanos la sacaron a bailar, Fanny lloró de emoción, compartió con su familia y, siguiendo la tradición del último juguete, recibió de manos de su padre la muñeca de porcelana que en México simboliza el paso a la adultez. En esa especie de festejo improvisado, pero lleno de emociones, a la adolescente también le regalaron una mochila o bolso con forma de conejo, que más adelante será parte importante
en esta historia. De acuerdo con algunas reseñas y declaraciones posteriores de Silvia, Fanny era una joven que llamaba mucho la atención por su belleza y no era extraño que los hombres de la zona la miraran y llenaran de halagos. Sin embargo, en julio de 2004, la admiración que despertaba fue más allá de lo común. La chica le comentó a su madre que mientras estaba caminando por la calle Matamoros del barrio donde vivía, alguien desde un automóvil le estaba tomando fotos. Cuando Fanny se dio cuenta, salió corriendo y logró perder de vista a los acosadores. No fue la única ocasión en que la chica se sintió asediada. Por eso, adquirió una forma peculiar de vestir. Fanny no utilizaba vestidos salvo contadas ocasiones. Andaba frecuentemente con franelas que disimulaban su figura, shorts o pantaloneras, una especie de prenda deportiva típica del país. Incluso, en una oportunidad, escribió en una de sus libretas la frase «Estoy creciendo y no me gusta». La adolescente sabía que estaba pasando de niña a mujer y por eso tenía muchos pretendientes, pero no se sentía preparada para ello. Su madre recordó que a Fanny los chicos le rogaban, le llevaban chocolates y regalos y ella no los aceptaba para no darles esperanzas de que podían avanzar más allá. La familia vivió durante 2 años y medio en la zona de Matamoros y en ese tiempo no paraban de molestarla. En 2004, compraron una casa en un barrio alejado y tranquilo llamado Quintas del Nazas, donde la adolescente se sentía mucho más segura. De acuerdo con sus allegados, Fanny era una joven tímida y aún inocente, en cuya habitación resaltaba una colección de muñecos de peluche que adornaban la cama y un cartel de Mickey Mouse en la pared. Fanny, que estudiaba secundaria en el colegio español, era muy pocas las veces que salía con amigos o asistía a fiestas. Y cuando lo hacía, le pedía a los hermanos que la acompañaran y a las 2 horas Michelle y Chris regresaban con ella a casa porque no bailaba y solo se quedaba sentada conversando. El 5 de noviembre de 2004, un día como cualquier otro para la jovencita, con su rutina entre la escuela y los deportes, aproximadamente a las 4 de la tarde, Fanny llegó corriendo a la casa, se cambió de ropa, comió en cuestión de minutos y salió a toda prisa para un torneo de baloncesto que tenía en el colegio. Su hermano Michelle también se preparaba para jugar fútbol y entonces ambos aprovecharon que el papá los dejara sobre el Boulevard Rodríguez Triana y allí tomarían el autobús. Michelle se bajó en la unidad deportiva de Torreón y Fanny continuó, pues su destino era el Colegio América, donde se llevaba a cabo el torneo de básquetbol en el que ella apoyaría a sus compañeros. Ese fue el último contacto de la familia con la adolescente de 16 años. Entrando la noche, Fanny regresaba del torneo deportivo y se fue hasta su antiguo vecindario, en la zona de Colonia Centro, donde iba a entregar un reproductor de música en casa de un amigo que se lo había prestado. Luego pasó por casa de Nancy, compañera de escuela y antigua vecina de la familia, a quien le pidió prestado 2 pesos mexicanos, aproximadamente $0.25, porque alguien le había robado el dinero para el autobús con el que pensaba regresar a su casa. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche cuando Fanny salió corriendo para poder alcanzar el transporte. Pura Concepción, la madre de su amiga, la vio caminar y alejarse por la calle 28. Iba rumbo al Boulevard Revolución, donde esperaba el autobús que salía hacia Ciudad Nazas. Cuando en casa se hizo de noche y ninguno de los 2 hijos de Silvia y Oscar regresaban, la preocupación comenzó a embargar a la madre, quien mantenía la esperanza de que los hermanos estuvieran juntos. Sin embargo, cerca de las 10 de la noche, Oscar recibió en su celular la llamada de Michelle, quien le informó
que llegaría más tarde porque estaba compartiendo con unos amigos. El chico no sabía nada de Fanny. La última vez que la vio fue en el autobús cuando ella iba rumbo al torneo. Entonces la angustia se hizo mayor y tras un prolongado silencio en casa, Silvia decidió salir en compañía de Israel, un amigo de la familia, para buscar a Fanny. La madre caminaba sin rumbo mientras que Oscar y Christopher, el hijo mayor, se quedaron en casa esperando por si la adolescente regresaba. Michelle se unió a la búsqueda y junto a Silvia e Israel visitaron a amigos, vecinos y familiares. Sin embargo, todo fue en vano. Nadie había visto a la adolescente en las últimas horas. Cerca de la 1 de la madrugada, llegaron a la residencia de Nancy y fue Pura quien les dio los detalles sobre los últimos pasos de Fanny. Les contó que la vio alejarse deprisa por la oscura calle 28 y Matamoros. Iba vestida con pantalones de color gris con franjas rojas en los costados, una franela con el logotipo del colegio donde cursaba la secundaria, zapatos negros y llevaba en su espalda una llamativa mochila de color rosa en forma de conejo. Esa noche, la familia no pudo dormir. Se quedaron vigilando los teléfonos celulares, llamando a amigos y conocidos para preguntar si alguien sabía sobre el paradero de la adolescente y rezando para que todo fuera solo un susto. A las 6 de la mañana del día siguiente, Oscar acudió a la estación de autobuses y le preguntó a los conductores de las 2 últimas unidades que cubrieron la ruta esa noche. Los hombres que la reconocieron confirmaron que Fanny no viajó con ellos. A partir de ese momento, comenzó una verdadera pesadilla para la familia. Esperanzados en conseguir ayuda de las autoridades, acudieron a la fiscalía para interponer la denuncia de persona desaparecida. Sin embargo, la recepción no fue la que ellos esperaban. Para la policía, la joven de 16 años pudo haberse escapado por voluntad propia. Esa misma noche, la madre de Fanny recorrió el barrio con algunos vecinos de la calle 28 y preguntó a un grupo de personas que estaban frente a un bar que inaugurarían si habían visto a la joven. La cantina pertenecía a Rodolfo García Vargas, alias El Rudy, y su hermana, quien era conocida en la zona como la Connie. El Rudy tenía un amplio prontuario criminal con 18 órdenes de aprehensión por robo de vehículos y poseía varias viviendas en diferentes ciudades de México como Baja California, Nuevo Laredo, Escobedo y Puebla, entre otros. Además, el sujeto estaba señalado como contador del Cártel de los Zetas, una de las bandas organizadas más poderosas y temidas de México. Sus actividades delictivas incluían el narcotráfico, piratería, crímenes contra la vida y robo de bancos y camiones de valores, así como lavado de dinero. Cuando Fanny desapareció, no existía el mecanismo de alerta Amber que activa de manera inmediata la búsqueda, localización y recuperación de niños y adolescentes en riesgo inminente. Tampoco había comisiones de búsqueda ni fiscalías especializadas de investigación, ya que éstas surgieron a partir de 2018. Así que no fue sino hasta las 12 del mediodía del día siguiente cuando las autoridades aceptaron la denuncia y comenzaron a buscar a la adolescente. Para ese momento, ya su madre había impreso varias fotos de Fanny y junto a la familia y amigos estaban repartiendo volantes. La ficha de búsqueda describía a Fanny como una adolescente de tez blanca, ojos café, cejas pobladas, cabello castaño claro, complexión delgada y con una estatura de 1,65 m. Con el apoyo de la unidad canina de la policía y algunos voluntarios, las autoridades consiguieron un rastro olfativo de la adolescente entre las esquinas de las calles
Matamoros y Morelos. En ese punto, los perros entrenados perdieron la pista. En las primeras investigaciones, se estableció que 3 personas a bordo de una camioneta Jeep Cherokee se llevaron a Fanny mientras caminaba por la calle 28. Tras el descubrimiento, el mundo de la familia Sánchez Ortiz se vino abajo. Fanny no solo había sido muy apegada con sus padres, especialmente con Silvia, de quien pocas veces se separaba, sino que era la única hermana de Christopher y Michelle, quienes la protegían. El 23 de noviembre de ese año, el abogado Carlos Ortiz de la Torre, primo de Silvia, declaró ante las autoridades que a través de una fuente que pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, le llegó la información de que a Fanny se la había llevado un sujeto apodado El Moyo. José Ramón Ruelas García, conocido como El Moyo, era sobrino de alias El Rudy. Ambos personajes vivieron muy cerca de la antigua casa de la familia Sánchez Ortiz y al parecer eran de los que hostigaban a la adolescente cuando caminaba por las calles del vecindario. Además, una investigación realizada por las autoridades confirmó que el mismo día en que Fanny desapareció, hubo una fiesta de inauguración en un bar ubicado en la misma esquina donde estaban estacionadas varias camionetas con características similares a la que se llevó a la adolescente, con placas de las ciudades de Durango, Nuevo Laredo y Tamaulipas. La primera versión en torno a El Rudy y su sobrino lo situaba junto a otras 3 personas quienes supuestamente llevaron a la chica a unos locales comerciales en la colonia Sol de Oriente para después trasladarla a Nuevo Laredo, donde fue entregada a una persona vinculada con delitos como robo de autos y raptos. Sin embargo, durante la primera comparecencia de alias El Moyo, el 27 de diciembre de 2004, declaró que no conocía al primo de Silvia, y mucho menos a Fanny. Aceptó que si bien lo llamaban El Moyo, no era el único con ese apodo. En el interrogatorio a cargo de un agente investigador del Ministerio Público de la Procuraduría, el hombre manifestó que el 5 de noviembre estuvo de compras con su esposa en un centro comercial de la ciudad desde las 9 p.m. hasta las 10:30 de la noche, aproximadamente. La coartada de El Moyo fue corroborada por las autoridades durante el interrogatorio a un hombre llamado Emilio Silva Siwadi, administrador de gasolineras de Torreón, que declaró que andaban juntos el 5 de noviembre, primero en la colonia Sol de Oriente, cerca de las 9 de la mañana, y de allí se trasladaron hacia Matamoros, Coahuila, para verificar los detalles de una obra en construcción. Luego fueron a la inauguración del bar, pero estuvieron hasta las 2 de la tarde. Casi un año después, las investigaciones determinaron que El Moyo no estuvo en el centro comercial con su esposa el 5 de noviembre de 2004, sino 4 días después. Tras ser interrogado nuevamente el 29 de octubre de 2005, sostuvo que se sintió presionado por los agentes que lo interrogaron y que fue lo único que se le ocurrió decir. Además, no estaba realmente seguro de lo que había hecho ese día, ya que se había golpeado la cabeza y olvidó todo. Cuando los investigadores le preguntaron si sabía algo de Fanny, lo negó y aseguró que solo conocía de pasada la ciudad de Laredo, en Tamaulipas. Al cumplirse un año de la desaparición de Fanny, su madre solicitó que se activaran en Estados Unidos, específicamente hacia Nueva York, acciones de búsqueda a cargo de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, para que fuese localizada con vida o fallecida. Entonces, se inició una ficha de búsqueda de Interpol en algunas ciudades de Estados Unidos, pero principalmente en la Gran Manzana, donde un testigo aseguró haberla visto y dijo que la chica
era víctima de trata de personas. El 5 de octubre de 2006, el administrador de gasolineras de Torreón fue nuevamente interrogado por agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en esa oportunidad dio una versión completamente distinta a lo expuesto en su primera declaración. Emilio aclaró que la familia de El Moyo eran personas peligrosas, vengativas y conflictivas, y por temor a represalias en contra de él y su familia, omitió detalles. Por ejemplo, dijo que el sujeto lo buscó en su casa para pedirle que mintiera y declarara que habían viajado juntos a Ceballos para supervisar una gasolinera hasta el mediodía. Después, regresaron al club nocturno y luego fueron a su casa, donde estuvieron juntos hasta las 11 de la noche. Emilio confirmó que vio a Fanny en 2 ocasiones, un día en la colonia Sol de Oriente y luego el 5 de noviembre, acompañada de alrededor de 5 jovencitas de entre 14 y 15 años y de El Moyo. Estaban en una camioneta tipo van de color azul frente al club. Silvia y Oscar iniciaron una investigación paralela luego de recibir varias llamadas de supuestos avistamientos. La pareja empeñó todos sus bienes para dar con el paradero de su hija. Fue entonces cuando tuvieron la idea de disponer de una pequeña caja que colocaron en un restaurante donde recibían apoyo económico de aquellos que quisieran ayudarlos en su búsqueda. No fue sino hasta un tiempo después cuando encontraron dentro de la caja una carta anónima con un mensaje que decía que a su hija se la habían llevado hacia Matamoros, en Tamaulipas, para trabajar en un local nocturno donde las mujeres hacían bailes. Los padres viajaron hasta la zona, pero el dato no fue más que otra pista falsa. Como esa, recibieron varias noticias que los llevaron a un periplo por diferentes ciudades del país. Los Sánchez Ortiz viajaron a Guadalajara, Tijuana, Zacatecas, Jiménez, Nuevo Laredo, Puebla y hasta Ciudad de México, pero nunca estuvieron ni cerca de dar con su hija. En Jiménez consiguieron dentro de una casa a una jovencita que se peinaba igual que Fanny, pero no era ella. En Zacatecas, un hombre les dijo que la adolescente estaba dentro de un bar, pero cuando se llevó a cabo el operativo, a quien realmente consiguieron fue a la hija del informante, quien por temor utilizó a la familia para rescatarla a ella y a 2 jóvenes más que estaban siendo explotadas. En otra oportunidad, una chica que era víctima de trata de personas logró escapar y se comunicó con ellos. Les dijo por teléfono que Fanny estuvo con ella en una casa de seguridad donde los antisociales dedicados al tráfico de drogas hacían fiestas, pero esa versión nunca pudo ser corroborada. Después de 4 años de búsqueda, en 2008, finalmente, los padres de Fanny dieron con un dato oficial sobre la ubicación de su hija. Alicia Pérez Duarte, quien para entonces era titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las mujeres, les hizo varias llamadas afirmando que la tenían ubicada. Le dijeron que la joven estaba en manos de un capo de alto nivel que la tenía en la ciudad de Parr, en el estado estadounidense de Texas. Sin embargo, nunca les revelaron el nombre. Le entregaron a la familia una fotografía de una joven cuyo análisis morfológico tenía varias coincidencias con Fanny, aunque había detalles físicos como lunares, entre otros, que no estaban identificados en la foto. La fiscal, quien en un principio le dijo a los padres que era un rescate peligroso y que contarían con el apoyo de las autoridades locales, luego los mandó por sus propios medios y sin respaldo policial. Según fuentes informativas, desde Ciudad de México, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, ordenó cancelar la misión
a última hora. A los padres de Fanny les habían dicho que Parr era un lugar pequeño y sería fácil buscar a la chica cuyo nombre había sido cambiado por el de Claudia González. Sin embargo, al llegar se llevaron la sorpresa de que era una ciudad con 46,000 habitantes y por lo menos 8 adolescentes tenían el mismo nombre. Un marshal de los Estados Unidos fue quien finalmente les prestó el apoyo de seguridad a los Sánchez Ortiz, quienes se arriesgaron a ir por su hija, pero cuando llegaron al lugar, Fanny no estaba. Encontraron a 4 jóvenes que coincidían con la edad y el nuevo nombre que supuestamente le habían dado, pero ninguna era ella. Para cuando regresaron, Alicia, la funcionaria de la fiscalía, había renunciado a su cargo y otro hecho extraño oscureció la desesperada búsqueda. El expediente de Fanny desapareció por 1 año y medio. Cuando finalmente fue localizado, se dieron cuenta de la falta de 2 tomos completos, cada uno de 1,000 hojas, que contenían principalmente el registro de todas las personas que se comunicaron para informar sobre Fanny. Según el relato de Silvia, esta información era muy importante para la localización. Los documentos nunca más aparecieron. La desaparición de la adolescente estuvo plagada de historias fantásticas, teorías conspirativas, presunta corrupción e hipótesis que se contradecían unas con otras. Según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, supuestamente realizadas durante los años 2004, 2005 y 2006, Fanny había fallecido y estaba sepultada en algún lugar a las afueras de Torreón. Sin embargo, para la Procuraduría General de la República, Fanny seguía viva, pero se había escapado por culpa de la familia. Dentro de las presuntas desviaciones y alteraciones en el caso estaban, entre otras cosas, la presunta relación de funcionarios del gobierno con grupos de delincuencia organizada. En mayo de 2007, se conoció que el comandante del grupo de antisecuestro de Torreón, René de León, quien estaba a cargo del caso de Fanny, mantenía una relación íntima y secreta con la Connie, hermana del Rudy. Del funcionario no se supo más nada y desapareció de escena luego de que su jefe, Enrique Ruiz Arévalo, fue llevado a la fuerza por un grupo de hombres armados y sometido a agresiones. Silvia se enfrentó a más de un funcionario público, entre ellos al procurador Torres Charles. Sin embargo, con la incertidumbre y lo poco que aportaban las autoridades, había tardes en las que solo se encerraba en su habitación a llorar por la pérdida de su única hija. El 9 de julio de 2009, la Policía Judicial del Distrito Federal encontró gravemente lesionado a alias El Rudy en la delegación Gustavo Madero en la colonia San Juan de Aragón, en Ciudad de México. El hombre tenía una herida de bala en la cabeza y un mensaje que decía «Pinole por harina». Fue trasladado al Hospital Balbuena, donde posteriormente falleció. Según algunas fuentes, dentro de la casa donde fue encontrado, había fotografías del cuerpo de una mujer que había sido segmentado. Silvia y su esposo se armaron de valor y fueron al funeral del Rudy, con la esperanza de hallar allí a su hija. Los desesperados padres se disfrazaron y al entrar al cementerio se pusieron a rezar en la tumba de un desconocido. Luego limpiaron y arrojaron escombros hasta que llegaron a escasos metros de la tumba del sujeto. Cuando se percataron de que varias personas comenzaron a mirarlos y a susurrar entre ellos, se dispersaron en el panteón para no levantar más sospechas. Ninguno logró ver a Fanny. El deceso de El Rudy significó un duro golpe para la familia de Fanny, porque era una pista menos para encontrar a la adolescente. Que estuviera vivo era una mínima posibilidad
de que algún día se apiadara de ellos y los llevara a su hija o que le dijeran si seguía con vida. El 7 de octubre de 2012, durante un enfrentamiento con efectivos de la Armada Mexicana, fue abatido Heriberto Lascano, líder de los Zetas. De acuerdo con algunas fuentes, cuando perdió la vida, su cuerpo no tenía ningún tipo de documentación y fue reconocido por las huellas dactilares. El sujeto quien desertó del grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y recibió entrenamiento militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de Estados Unidos, formaba parte del grupo paramilitar desde 1998 y se le conocía por los apodos El Lasca o El Verdugo. Este último debido a sus métodos de castigo y porque supuestamente alimentaba a los leones y tigres que tenía en un rancho con los restos de sus víctimas. 5 días después de su deceso, el 12 de octubre de 2012, cuando se cumplían 8 años de uno de los casos de desaparición más notorios de México, un artículo periodístico relacionó a El Lasca con Fanny. El periodista Quitze Fernández Bonilla, quien siguió la pista del caso de Fanny desde 2004 y mantuvo el contacto con la madre de la adolescente, reveló una información que por años estuvo persiguiendo. Al parecer, fuentes de la propia fiscalía le confirmaron que Fanny fue llevada a la fuerza por Alfonso Martínez Escobedo, apodado La Ardilla, e integrante del cártel de los Zetas, quien la entregó a la mafia a cambio de que le perdonaran la vida. Esta misma información se la había confesado la exfiscal federal para delitos contra las mujeres años antes, el 8 de marzo de 2010. En el reportaje se dijo que Fanny fue llevada presuntamente a petición para ser la novia de El Lasca. Además, se tenía la información de que la joven para entonces de 24 años podría ser madre de un hijo de Z3, reconocido así por la Procuraduría General porque era tercero en el orden de mando de la organización. Dentro de las explicaciones, aparentemente el hombre apodado La Ardilla asumió la responsabilidad de haber ejecutado la sustracción de la chica. Entonces, se supo que las investigaciones realizadas por la familia en la zona de Tamaulipas, territorio dominado por La Ardilla, estuvieron estancadas por muchos años. Esta hipótesis se volvió más fuerte cuando apareció en un blog sobre narcotráfico la fotografía de una boda en la que El Lasca aparecía junto a una joven bastante parecida a Fanny. La imagen fue compartida una y otra vez en las redes sociales y el teléfono de la casa de la familia no paró de sonar con llamadas que repetían el rumor de que Fanny era la novia del líder de los Zetas y estaba involucrada con la delincuencia organizada. Sin embargo, Silvia no reconoció en aquella foto a su hija. Primero la descartó por la forma de la nariz, posteriormente negó la versión de los medios ante la falta de pruebas. A la imagen no se le habían hecho pruebas periciales, ni la versión fue confirmada por las autoridades. Además, se cuestionaba la procedencia de la foto si al momento en que El Lasca fue ultimado no llevaba ni siquiera documentación. La familia tuvo que enfrentar los ataques de la ciudadanía y las autoridades, quienes tras la difusión de la imagen los acusaron de mentir, de buscar prebendas económicas a fuerza del dolor y de estar en contacto con Fanny. Silvia tuvo que salir a callar las voces que aseguraban que su hija estaba con un narco. La madre de Fanny, quien se había convertido en el soporte de su familia, es una mujer valiente, creyente, pero sobre todo durante ese proceso desarrolló la habilidad particular de saber escuchar la intuición y detectar el peligro. Eso le permitió seguir adelante en su búsqueda en todo el territorio. Recorrió centros penitenciarios y barrios, y en más de una ocasión, terrenos donde le aseguraron que Fanny
estaba enterrada. Tras años de investigación tratando de encontrar a su hija, se encontró con innumerables casos de adolescentes que, al igual que Fanny, desaparecieron de manera abrupta y cuyos familiares también estaban ávidos por encontrarlas, pero no denunciaron por temor o desconfianza hacia las propias autoridades. Incluso, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1964, el país contabilizaba más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que se dijo podía ser mayor, por lo que se daba el caso de que los mismos padres, madres o familiares emprendían la búsqueda por sus propios medios. Sin embargo, muchos de ellos fueron víctimas de crímenes contra sus vidas. Entonces, nació un movimiento social surgido del dolor de las familias de las víctimas y forjado en la lucha por los derechos humanos. En 2013, la familia de Fanny fundó la organización Víctimas por sus Derechos en Acción, conocido como VIDA, y desde entonces ha invertido tiempo y esfuerzo en exigir verdad y justicia ante la indolencia de las autoridades. Silvia se convirtió en una activista en defensa de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. En 2015, el grupo, conformado por unas 200 familias, encontró el mayor centro clandestino de exterminio que se ha hallado en el país, en un campo llamado Patrocinio, en el municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila. Posteriormente, encontraron restos humanos de personas desaparecidas en 28 centros clandestinos entre los municipios de Torreón, Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca. Además, los activistas han realizado un arduo trabajo de campo y, sobre todo, de visibilización del fenómeno de la desaparición de personas que afecta a la región de donde son originarios y a todo el país. En ocasiones, en los mismos descubrimientos sobre estas otras historias de personas que nunca más fueron vistas, se encontraron con nombres y personajes que estuvieron relacionados con el caso de Fanny, y eso impulsó a Silvia a seguir apoyando la causa y hurgando en los casos. La mujer tiene la firme esperanza de que ellos podrían llevarla hasta su hija. El 24 de enero de 2018, tras 13 años de la desaparición de Fanny, se abrió un nuevo camino en la investigación, luego de que la familia enviara a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la ropa interior y la mochila escolar que Fanny utilizó el 5 de noviembre y que dejó en su casa cuando fue a cambiarse antes de irse al torneo de baloncesto. Entonces, los investigadores obtuvieron 28 huellas dactilares que posiblemente fueran de ella, y solo 2 no eran muy visibles. La noticia generó esperanzas porque se trataba de datos que no se habían obtenido con anterioridad, ya que Fanny era menor de edad. Con las huellas se podía hacer una investigación diferente a través del Instituto Nacional Electoral, conocido por sus siglas INE, y en los registros de no identificados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de que la hayan sacado del país con un pasaporte falso. En tanto, la ropa interior fue enviada a un laboratorio para el análisis genético de ADN, los cuales arrojaron algunos marcadores. La madre también envió los dientes temporales de cuando su hija era pequeña con el fin de fortalecer dichos marcadores y crear un perfil genético más completo. El 12 de mayo de 2021, la organización Missing Angels, fundada por la investigadora privada Ángela Cedeño en Florida, Estados Unidos, difundió a través de las redes sociales una fotografía de progresión de edad que mostraba cómo podría ser la apariencia de Fanny a los 32 años. Las proyecciones se realizaron con colaboración de toda la familia y tenían como objetivo
encontrar alguna pista de Fanny o, en el mejor de los casos, dar con su paradero. Además, ayudarían a evitar recibir mensajes falsos o de otros casos que pudieran estar relacionados con la adolescente desaparecida en 2004. Con este tipo de acción, la organización contabilizaba cientos de casos de personas alrededor del mundo a quienes ayudaron a reunirse con sus familias. Entonces, recrearon las proyecciones con diferentes cambios de imagen y apariencia para no descartar ninguna posibilidad. Cuando el trabajo fue presentado, Silvia sintió ganas de llorar, pues según su consideración, fue increíble y su hija lucía hermosa. Después de tantos años, la madre de Fanny aún recibía informes que la aterrorizaban, pero ese día solo sintió paz y unas inmensas ganas de que el día que encuentren a su hija la dejen a solas con ella en un momento especial y privado que quiere disfrutar. De acuerdo con Silvia, muchas personas le habían dicho que percibían que Fanny seguía con vida y ese era su gran deseo, pues sufrir la desaparición de un hijo era un dolor que no le deseaba a nadie. Todos los años, desde que Fanny fue apartada de su familia, el caso es publicado en los medios como un recordatorio del dolor y la lucha de los Sánchez Ortiz. Y la organización Vida ha llevado a cabo actividades para mantener viva la esperanza. Así ocurrió el 5 de noviembre de 2023, cuando los padres de Fanny se congregaron junto a familiares de personas desaparecidas y pusieron urnas informativas de cartón hechas por ellos mismos con el objetivo de que la ciudadanía que tuviera algún dato ayudara de manera anónima con la localización de la chica o la de algún otro desaparecido. Las cajas se colocaron en centros comerciales de las zonas de Torreón, Gómez Palacio, San Pedro y Francisco, así como en otros lugares donde les dieron permiso como centros de conveniencia, universidades, tiendas, iglesias y en la presidencia municipal. Por su parte, Oscar, el padre de Fanny, acudió al acto vestido completamente de color negro, pero no porque dé por fallecida a su hija, sino, según dijo, en señal de luto por la ineptitud y corrupción de las instituciones responsables de la búsqueda de sus familiares ausentes, incluidas las garantes de los derechos humanos. Las urnas de cartón con la fotografía de Fanny y de más de 200 personas desaparecidas estuvieron durante una semana con un mensaje que pedía ayuda para encontrarlas y solicitaba a la gente que, si tenían información, dejaran una nota y ellos buscarían. Silvia y Oscar han dicho que tienen miedo de fallecer sin saber nada de su hija. Quieren y necesitan volver a verla antes de que lleguen las enfermedades propias de la edad y se les agote el tiempo. Rechazan la idea de heredarle a sus hijos la tarea de buscar a su hermana. En 2024, cuando se cumplen 20 años de la desaparición de Fanny, la última esperanza de la familia está puesta en las nuevas plataformas de streaming. Buscan que su historia llegue hasta una reconocida plataforma de entretenimiento para que se haga un documental, tal como sucedió con el caso de la pequeña María José Monroy Encino, quien fue llevada a la fuerza en septiembre de 2010 en México. La idea surgió de amigos y conocidos que consideraron justo emprender la campaña con la posibilidad de que aquellas personas que en su momento callaron por temor a represalias puedan aportar información que los lleve a más pistas o a saber qué ocurrió con la joven. La campaña, que inició en redes sociales con la etiqueta #Fanny en Netflix, busca que su historia llegue hasta los rincones más lejanos del mundo, pues es posible que la chica se encuentre en otro país. Después de tantos años,
el caso salió de la lista de la Interpol, ya que Fanny superó la edad para que sea considerada como víctima de trata de personas. Según una última información, sería el FBI el que podría hacerse cargo de la investigación y verificar en fosas comunes detectadas en Estados Unidos. En la investigación sobre la desaparición de Fanny, solo figuraron 6 personas que estuvieron directa o indirectamente vinculadas con el caso. Sin embargo, al menos 2 de ellas perdieron la vida de manera violenta, lo cual dejó un gran vacío que no ha permitido esclarecer el caso. El Moyo fue el único sospechoso que estuvo detenido. La investigación de la familia sostuvo y aún mantiene que fue él quien se la llevó la noche del 5 de noviembre y se la entregó a su tío, alias el Rudy. Pese a las sospechas, el sujeto fue liberado. Silvia no descansa en la búsqueda, casi a diario pasa por el lugar de donde se llevaron a la joven e incluso se queda hasta tarde imaginando los pasos que pudo haber dado antes de que se la llevaran. Dijo que regresará siempre y pidió a su familia que dejen allí sus cenizas el día en que fallezca. Oscar, el padre, se ha ido desgastando con los años y por la depresión que le generó perder a su hija. Está enfermo y tiene miedo de fallecer sin poder abrazar a su hija. Michelle ha estado durante años al lado de sus padres, indagando, preguntando y metiéndose en los lugares más oscuros y sórdidos tras la pista de su hermana. Según su madre, el caso lo consumió y en más de una ocasión lo puso en peligro. En fechas especiales, como el cumpleaños de Fanny o el aniversario de su desaparición, Christopher, el hermano mayor, se deprime y pasa momentos de profundo dolor recordando a su hermana. En diversas entrevistas, Silvia se ha lamentado por no haberles dado educación universitaria a él y a Michelle, y de haberlos desatendido por haberse dedicado en cuerpo y alma a la búsqueda de su hermana, además de utilizar los pocos recursos económicos de la familia para una cruzada que ha resultado infructuosa y los ha dejado en una situación precaria. Con más de la mitad de su vida lejos de su familia y con los corazones de sus padres y hermanos destrozados, la desaparición de Silvia Sánchez Viesca Ortiz, a quien todos llevan en su memoria como Fanny, sigue siendo un gran misterio que, según sus seres queridos, ha estado marcado por la impunidad y la incompetencia de las autoridades. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.